Pues, muy buenas tardes a todos. Qué gusto verlos por aquí nuevamente en nuestro seminario de arte y educación por la construcción de un mundo bueno. El día de hoy tenemos el honor de tener aquí al doctor Rómulo Ramírez Daza y García, quien nos va a hablar de la belleza en Aristóteles, ¿no? Les voy a leer un poquito una semblanza del doctor para que sepamos, ¿no?, quién es. Es filósofo, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, licenciado en Filosofía por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, máster en Filosofía por la Universidad de Guadalajara, doctor en Filosofía por la Universidad de Guanajuato, autor de 34 publicaciones científicas, entre artículos, capítulos de libros sobre diversas temáticas de filosofía griega, antigua y 2 libros de autoría propia, que por cierto el otro día le iba a tomar foto y se me fue, estaba en el sótano buscando un libro y dije, ¡ay! Es mi amigo. Es bien padre encontrar libros de los amigos así. Porque además Rómulo y yo nos conocimos casi en un avión en Monterrey. Entonces es una historia muy, muy bonita. Sigo. Desde 2007 es profesor investigador del Instituto de Humanidades de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara, miembro de la Sociedad Internacional de Filosofía Griega, España y Portugal, colaborador del cuerpo académico Lógica, Retórica y Teoría de la Argumentación de la Universidad de Guadalajara, miembro fundador de la Academia Mexicana de Retórica de la UNAM, miembro de la Organización Iberoamericana de Retórica, miembro de la Asociación Latinoamericana de Filosofía Antigua, miembro de la Asociación Filosófica de México, miembro de la Asociación Mexicana de Estudios Clásicos. Actualmente es secretario de investigación del Instituto de Humanidades de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara y su línea de investigación es fundamentalmente filosofía antigua y argumentación, especializándose en Platón, Aristóteles, tradiciones antecedentes y la recepción de estos pensadores en la posteridad. Entonces, como ven, un currículum bastante brillante, ¿no? Pues adelante, Rómulo, como te lo platicaba antes de que llegaran todos, es muy libre esto. Hay quienes 40 minutos, hay quienes se han llevado hora y media, lo que tú necesites y luego nos echamos ahí una discusión entre todos. Un speech. Muy bien, no, pues muchísimas gracias, Roberto, por la invitación, pues a los presentes. No, pido una disculpa primero por no haber mandado un texto, pero es que tengo todavía un desparpajo en las notas y pues bueno, voy a leer algunas de ellas. Una advertencia preliminar es que pues es una investigación en proceso. Eh, Hice una lectura de algunos pasajes que fui encontrando a lo largo del corpus y dentro de mi lectura estoy considerando a la Magna Moral, a los Problemata, como de la autoría de Aristóteles, y encontré también un pasaje de la Retórica Alejandro, que sabemos que no es de Aristóteles, pero que también refleja, ¿no?, el espíritu de la calocagatía, pues aunque sea de un peripatético posterior, ¿no? Y pues aún todavía no reviso muchas cosas de la literatura secundaria. Entonces, pues fui cotejando estas citas, donde aparece, pues no solo la palabra, ¿no? Calocagatía, sino el calos cagatos, la misma belleza, ¿no? Y encuentro, bueno, pues que sí, dentro del corpus, o por lo menos de lo que yo pude revisar o alcanzar a revisar, pues es obviamente las éticas donde aparece más la presencia de la calocagatía. Encontré 14 referencias en la ética Eudemia, que es donde más aparece. En la ética nicomaquea encuentro 8, porque ahí ya se empieza a decantar más, le empieza a dar más peso a la eudaimonía, y en la Magna Moralia encontré solo 5 referencias. También en la metafísica 5 veces, en la poética 2,
y en la política 5, en la retórica 4 veces. Y bueno, encontré también una, una mención en las partes de los animales y en la investigación, ¿no? En la historia, otras 2 menciones. Entonces, pues todo eso es interesante, ¿no? Porque ya sea que apliquemos un criterio, pues genético, ¿no? Jaggeriano, o de cualquier manera podemos ir contrastando una especie de avance, ¿no? En el mismo Aristóteles. Y mi intuición, porque todavía no la puedo demostrar, ustedes me corregirán si estoy mal, es que yo veo que hay un paso un poco natural de la calocagatía a la eudaimonía en Aristóteles, ¿no? Porque parece ser que exigen casi las mismas cosas, ¿no? Una suma de virtudes muy exigentes para llegar a esto, ¿no? Entonces, bueno, mi exposición la quiero dividir en 2 partes. La primera será una síntesis de los antecedentes de este término, de este concepto previo a Aristóteles, ¿no? Para entender un poquito cómo Aristóteles lo recibió y luego ya irnos directo a Aristóteles, ¿no? En un segundo momento. Bueno, ¿les parece bien? ¿Sí? Entonces voy a leer algunas notas y si hay algo que ustedes quieran, pues me pueden interrumpir en santa paz, ¿verdad? Y lo vamos platicando, ¿no? O si gustan al final, como sea, ¿no? El tema de la virtud como conquista de la excelencia en el ser humano estuvo presente en el pensamiento griego, pues desde sus primeros exponentes, reflejando en la síntesis de los relatos de la época homérica y su comprensión ya ligada, digamos, a la belleza ontológica, en términos filosóficos, aparece en Heráclito, ¿no? Tenemos ese fragmento que dice que el más bello de los monos es feo comparado con el hombre y que en relación a Dios o a un Dios, el más sabio de los hombres es como el mono, ¿no? Entonces empieza como a tematizar filosóficamente el concepto de kalos y lo empieza a unir al concepto de Sofos, ¿verdad? Cosa que Aristóteles después va a tomar, ¿no? Eh, bueno, ese tema entonces, el de la belleza, pues como ustedes ya lo super saben, fue ganando terreno poco a poco y se fue posicionando en una dimensión ontológica, pero también en una dimensión estética y moral, o político-moral, ¿no? Para ser más precisos. Esa belleza se fue ciñendo, digamos, a la acción buena de los hombres sabios, o fue concretándose en un ideal, en un modelo, dando por resultado pues esta unión, ¿no? Tokalón, Kaitó, Agathón. Y si unimos esos 2 términos, ya en la evolución aparece en Platón este término de calocagatía, ¿sí? Jagger, por ejemplo, ya en la Paideia, voy a hacer una cita que dice Jagger, lo bello y lo bueno, cito, no son más que 2 aspectos de una y la misma realidad, que en el lenguaje corriente de los griegos se funde al designar la suprema arete del hombre. En la calocagatía, sigue Jagger, captada en su esencia pura, tenemos el principio supremo de toda voluntad y toda conducta humanas, el último móvil que actúa movido por una necesidad interior y que es al mismo tiempo el móvil de cuanto sucede en la naturaleza, ¿no? Al fin de cita. Ese pasaje a mí me da mucha luz porque voy viendo cómo se va fraguando a lo largo de esos siglos, ¿no? Del siglo sexto, del siglo quinto y a llegar al siglo cuarto, esta calocagatía, ¿no? Entonces, en el siglo cuarto,
pues Aristóteles, ven que siempre dice, ¿cómo sabemos que alguien es justo? Por ejemplo, pues vamos a poner el ejemplo de hombres justos. O cómo sabemos que alguien es bueno, vamos a poner el ejemplo de hombres buenos, ¿no? Por ejemplo, el Espudaios, ¿no? Entonces, Sócrates, por ejemplo, es para Platón ese hombre, ¿verdad? Es su adalid, su modelo. En Sófocles también aparecen esas exigencias ideales en sus artes, en su arte dramático. En Jenofonte, por ejemplo, Jenofonte pone dos ejemplos, aparte de Sócrates, claro, pone a Pericles como un Kalos Kagathos, entendido pues desde el punto de vista político, y a Ciro, Ciro el joven, ¿verdad? Que murió, dice Jenofonte, en la Ciropedia, pues por este ideal, ¿no? De ser excelente, de ser un hombre juicioso, etc. En Isócrates y en Platón, pues también se enaltece la virtud al grado de proponerla como un paradigma moral y espiritual. Entonces, si revisamos la paideia, podemos ver que también Jagger va haciendo como estos saltos, ¿no? A lo largo de sus capítulos va diciendo, bueno, vean cómo la arete, entendida como calocagatía, pues está presente primero en Homero, luego está entendida pues desde el punto de vista del héroe militar, ¿verdad? Después políticamente, después con los sofistas en el siglo V, en la ilustración del hombre que sabe hablar, que sabe exponer en los foros, y luego cómo de la política va llegando a la cuestión ética con Sócrates y que le da una dimensión metafísica con Platón. Por ejemplo, lo podemos ver en el Hipias Mayor, ¿verdad? Cuando se habla de la belleza, etcétera. Entonces, buscando algunas de esas fuentes, me encontré un texto de Jenofonte que se llama Cinegético, o que habla sobre la cacería, y habla de que el Kalos Kagathos es un hombre distinguido por su heroicidad, en ese esfuerzo por alcanzar la virtud, ¿verdad? Entonces, dice Jenofonte que desde la infancia, por eso es tan importante la educación. La educación. Y que si la educación, por muy buena que sea, no quiere ser aceptada por el educando, pues de nada sirve, ¿no? Entonces, esto a mí me parece muy relevante porque Aristóteles va a insistir en que sin esfuerzo no podemos llegar a ser virtuosos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando en la metafísica dice que los sabios, la sabiduría primera, es de las cosas más difíciles, ¿no? Dice Aristóteles, ¿no? Porque de las fáciles, pues no tiene mucho caso, todos las dominan. Entonces dice, el sabio, la sabiduría primera, perdón, busca las causas últimas porque son las más difíciles. Entonces, la virtud que alcance el desarrollo más expedito o más pleno de un ser humano, o el más esforzado, vamos a decirlo así, pues será el que alcance ese grado de arete más perfecto. Entonces, de ahí que tenga, digamos, cabida la calocagatía en la educación, en los sofistas, en Platón, pero a diferencia de los sofistas, pues ya sabemos que en Platón se le da una dimensión ontológica, ¿verdad? La idea de lo bello, que después se heredará o se traducirá como lo pulcro, ¿no? Como trascendental del ser, ¿no? Ya en el medioevo, ¿no? Entonces, esta calocagatía como ideal máximo de la época clásica, pues se vuelve el paradigma
que se requiere dada la universalidad del enfoque que llega a Aristóteles, ¿no? Entonces, para decirlo así en una frase rápido y mal, ¿verdad? La paideia o la calocagatía en la educación pasa de ser de un modelo militar a un modelo educativo. Pasa de la paideia del cuerpo a la paideia del alma, ¿no? Y bueno, eso es por lo que Aristóteles insiste. Por ejemplo, en la Ética Eudemia dice, cito a Aristóteles, dice, un hombre es bello por poseer aquellos bienes que son bellos en sí mismos y por practicar actos bellos con vistas a ellos mismos. Y luego una tercera frase, ¿no? Y son bellas las virtudes y los actos que proceden de la virtud. Entonces ahí, fin de cita, ¿no? Ahí en esto que acabo de leer, de la Eudemia, parece que hay una asimilación de lo bello con lo bueno, ¿no? O una identificación. ¿Dónde está la belleza? En la bondad. Entonces, digamos que este modelo pues, aristotélico, o que va a llegar a Aristóteles, pues viene decantándose, ¿no? De un proceso histórico que va de la virtud guerrera a la paideia política y alcanza a esta élite espiritual. Entonces, eso pues sí hace eco con el modelo del sabio en la ética nicomaquea, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿quién alcanza las virtudes intelectuales? Pues los sabios. ¿Quién alcanza la vida lograda? ¿Quién alcanza la eudaimonía? Pues los sabios. Y digamos que en la ética eudemia, la calocagatía está siempre presente y siempre está Aristóteles como muy ligado, ese joven Aristóteles, ¿no? Más ligado a expresiones platónicas que tienen que ver con la belleza de los hombres, de la nobleza, etcétera. Pero esa nobleza está en un carácter elevado, ¿no? Entonces, un primer punto que quiero resaltar es que Aristóteles reserva la calocagatía para aquellos que tienen, vamos a decir así, un buen natural, una buena naturaleza. No, no es para espíritus bajos ni vulgares, ¿sí? Y por eso se dice que Aristóteles es aristocrático en su modelo ético, ¿no? Por ejemplo, les voy a leer un pasajito chiquito de la poética. En la poética dice que la poesía se dividió según el carácter propio de cada uno, dice Aristóteles, ¿no? Así los más graves imitaban las acciones bellas, es decir, las de quienes son de esta condición, y en cambio los más vulgares imitaban a los malos, componiendo invectivas o chistes burdos, y de eso hacían encomios, ¿no? Fíjense, esa fin de cita, ¿no? Esa referencia en la poética, pues está dividiendo, a ver, quién hace bromas y quién hace arte dramático elevado y quién hace cosas de mofa burda y vulgar, ¿no? Entonces, digamos que Aristóteles va a retomar, como lo hace también en otros campos, ¿verdad? No solo lo que opinaba Platón, sino los sabios de atrás, los poetas, etcétera. Y toda esta herencia, pues la tuvo en la academia, ¿no? Esta vivencia de la calocagatía. En Platón, bueno, aquí está el maestro Rivadeneira, yo no tengo mucho que decir, pero digamos una notita rápida, aparte del Hipias Mayor, la belleza pues está muy presente, ¿no? En Platón, en la República, por ejemplo, como herramienta educativa, en el Fedro se vuelve a plantear el tema de la belleza, en el Timeo, por ejemplo, la dimensión ontológica del cosmos, ¿no? De la belleza simétrica, matemática, geométrica.
Y, y a eso se llega como también una sumatoria, vamos a decirlo así, de muchas virtudes en particular, ¿no? A la que el mismo Platón ya le dedicó muchos diálogos específicos a virtudes en concreto, ¿verdad? Por ejemplo, en el Critón, que te habla del deber, o en el Laques, que habla de la Andreia, del valor, o en el Eutifrón sobre la piedad, ¿verdad? O en la República y en las leyes, y en toda la obra sobre la justicia. Entonces, la calocagatía no es una virtud particular, sino que es la resultante de todo ese esfuerzo. A mí me parece que Aristóteles hace algo análogo a Platón en ese sentido, de ponerla como un punto de llegada, ¿no? Entonces, hasta aquí los antecedentes. No sé si puedo pasar al segundo momento o si quieren preguntar algo aquí o sigo. Yo diría que continúes, Perfecto. salvo que alguien quiera agregar algo. Ok. Entonces, ya en Aristóteles, yo veo esta virtud, vamos a llamarle así, una corona de virtud, a la que llega por virtudes que también son muy grandes. Por ejemplo, la frónesis, que tanto es una virtud moral como una virtud intelectual, la autarquía y la megalopsigía. O sea, ¿por qué estoy citando esas tres? Porque en varios pasajes donde habla de la calocagatía, Aristóteles relaciona esas tres virtudes. Pero, por ejemplo, para llegar a la frónesis, pues tampoco es que llegues solito, ¿no? O sea, necesitas ser, tener muchos hábitos, tener virtudes menores, digamos, que vayan dando como un sentido, una trayectoria, hasta que alcances esa prudencia. ¿O quién tiene autarquía? Pues solo aquel que ha aprendido muchísimas otras cosas, ¿no? También desde un punto de vista político, ¿verdad? No solo en la individualidad moral del sujeto. Y aquel que tiene una gran alma, ¿no? O sea, que puede ser condescendiente con los demás en muchos sentidos, ¿no? El que enseña pues al que no sabe, el que puede ser generoso o que puede apoyar con dinero si es que lo tiene, ¿no? La liberalidad, etcétera. Entonces yo veo que los bienes naturales o estas segundas naturalezas o virtudes particulares se van uniendo entre sí y van dando por resultado un hombre honorable, ¿no? El famoso espudaios, ¿verdad? Y eso se podría traducir como belleza moral, belleza moral. Entonces, por eso empecé esta intervención mía diciendo que a mí me parecía, quizás estoy mal, pero a mí me parecía que había un puente natural o simplemente un cambio terminológico entre el concepto de calocagatía y el concepto de eudaimonía en dos momentos de Aristóteles, ¿no? Calocagatía en el joven Aristóteles y eudaimonía en el Aristóteles más maduro, ¿no? Por ejemplo, vean este pasaje que todavía es de la ética Eudemia, ¿no? Donde nos dice, cito, dice, sobre cada virtud en particular hemos definido separadamente su significado, o sea, ya las tratamos aparte, ¿sí? Pero luego dice, pero debemos describir la excelencia que resulta de ellas, y que llamamos aquí calocagatía. Ahí está, ¿no? Y sigue él, dice Aristóteles, es evidente que aquel que mezcla esta denominación debe poseer las virtudes particulares, pues en ningún caso puede ser de otra manera. Nadie, en efecto, está sano en todo su cuerpo si no lo está en alguna de sus partes.
Antes bien es necesario que todas las partes, o aquí hace un matiz, o la mayoría, o las más importantes, estén en el mismo estado que el total. O sea, fin de cita, ¿no? Entonces, ¿por qué hace esa distinción? Bueno, porque ningún humano es perfecto. Como dice en alfa menor, por ejemplo, ¿no? Nadie llega a la verdad, absolutamente nadie. Por eso el conocimiento es comunitario, ¿no? ¿Verdad? O sea, nadie puede ser perfecto. Entonces, así como nos juntamos para decir algo sobre la verdad, pues también nos juntamos para ser virtuosos en la polis, para hacernos fuertes, ¿no? Si no mal recuerdo, esa nota no la tengo aquí, pero si, si mal no recuerdo, Aristóteles también recuerda este pasaje de Lipias Menor, de Platón, donde Sócrates se está burlando, por ejemplo, de la autarquía de Hipias, ¿no? Que había hecho hasta sus mismos vestidos, en un como arranque de que era autosuficiente en todo. Y entonces Sócrates hay un pasaje donde le dice, sí, hasta te has hecho tu propia ropa, ¿no? Porque tú no necesitas a nadie. O sea, se lo dice irónicamente, obviamente. Entonces, esta autarquía, pues no es absoluta, ¿no? También en la política, cuando dice que todos los hombres, en política 1-2, ¿verdad? Si mal no recuerdo, que todos los hombres son politicón porque si no estaríamos fuera de la polis, ¿no? Seríamos bestias o dioses. Entonces, una autarquía absoluta, pues solo la tienen los dioses. Igual con las demás virtudes, ¿no? Entonces, creo que esta precisión, volviendo al pasaje que acabo de citar de la Eudemia, pues por lo menos dice, tenemos que tener las virtudes esenciales y lo más que se pueda, ¿verdad? Pero esta precisión tan fina, pues ya nos hace ver que la calocagatía también puede tener matices de hombre a hombre, ¿no? De acuerdo al carácter, a la fortuna, un montón de cosas que se necesitan, ¿no? Se necesita salud física, se necesita buena fortuna, se necesita buen juicio, bueno todo, ¿no? Lo que se pueda. Ok. Entonces, la persona puede, el sujeto puede eximirse de no tener alguna otra virtud, pero no puede prescindir de alguna que resulte importante. Pues la analogía con el cuerpo sano es muy exacta para su transpolación al terreno moral. Creo que Aristóteles lo hace mucho, ¿verdad? Siempre está pensando en la salud y siempre pone ejemplos de los médicos, tal vez por su niñez, por su padre, yo qué sé, ¿no? Pero siempre está poniendo esos ejemplos, ¿no? La salud del cuerpo, la salud del alma, etcétera, ¿no? Y eso nos lleva entonces a aclararnos que él tenía muy claro la diferencia entre el orden de lo necesario y el orden de lo contingente, y entonces la calocagatía pues solo puede aflorar con visos de totalidad cuando se tengan las virtudes más importantes de acuerdo al carácter particularizado de cada individuo. Entonces digamos que no puede ser algo definido más que en general, más que como esta perfección, esta excelencia, ¿eh? Pero que tendríamos que juzgar ad casum con los esfuerzos, con los actos y con la actualización de las potencias que cada individuo tenga, ¿verdad? Como esta idea general de los griegos de, pues vamos a juzgar tu vida hasta que te mueras, ¿no? Porque vamos a ver si fuiste coherente en todos los momentos, vamos a ver cómo te comportaste, ¿no? Entonces, eh, algunos pensadores como Jager o este polaco que habla de la estética, Tatarkiewicz, no sé si se pronuncia así, nos dice que para los griegos antiguos, pues la calocagatía era lo máximo, ¿no? Que abarcaba pues todas estas cualidades espirituales, físicas,
destrezas, habilidades, ¿no? Por ejemplo, esos pasajes que podemos ver en Homero, ¿no? ¿Quién es el bueno? Pues el que sabe manejar la espada, el arco, el que usa la inteligencia como Odiseo, ¿no? El que sabe navegar, etcétera. Entonces, se tiene que tener honor, se tiene que tener moderación, capacidad de juicio, etcétera. Y esas son como las condiciones que el individuo necesita, internas. Pero también se necesita, decía yo hace un ratito, las condiciones externas. O sea, no la abundancia asfixiante, pero sí las condiciones suficientes para poder ejercer la virtud. Entonces, este modelo es lo deseable y lo modélico. Dice, por ejemplo, Aristóteles en otro pasaje, pero ya de la Nicomaquea, ¿no? Nos dice que las acciones virtuosas son bellas. Fíjense, la virtud es lo bello, ¿no? ¿Y por qué hacemos las acciones virtuosas? Y dice él que por su belleza, que por su belleza se hacen, ¿no? O sea, no hay otro fin ulterior. Entonces, eso me lleva a mí a pensar que la causa final no solo se identifica con el bien de la cosa, como dicen en muchos lugares, sino también con su belleza. Podríamos decir que la causa final es el bien y la belleza de algo en específico. ¿Y por qué digo así? Porque también en la naturaleza existe esa búsqueda de la belleza, ¿verdad? Por ejemplo, en Historia de los Animales, por poner este ejemplo que se me hizo muy curioso, Aristóteles pone ejemplos de cómo los mismos animales buscan lo más apto para ellos, ¿no? Y pone un ejemplo muy particular cuando está hablando de las aves y dice que hay una ave que se llama cuco que desova su cría, curiosamente no en sus nidos, sino en nidos ajenos. Esto está muy curioso, ¿no? Y dice que la madre de la otra especie, cuando se da cuenta que ese huevo que apareció ahí, pues la madre de ese otro nido no puede razonar, ¿verdad? Que eso no lo puso ella, etcétera. Entonces dice que cuando advierte ese huevo más grande, más bonito, expulsa a sus propias crías. Y dice Aristóteles, la explicación que da Aristóteles es porque advierte que una es mejor y diferente a las demás por su belleza. Por su belleza, ¿no? Entonces dice, gracias a la belleza del cuco hace despreciar a su propia pollada. Esto está en un pasaje, ¿no? Entonces, eso lo estoy diciendo ahorita porque en la metafísica, dice Aristóteles que la belleza es causa y principio de muchas cosas y que está principalmente en la naturaleza. Entonces, no es solo un modelo sobrepuesto por la mente humana, digamos, ¿no? Sino que está afincado en un modelo teleológico. Claro, no la calaucagatía, esa es propia del hombre, pero sí la belleza como fin, ¿se entiende, no? Entonces, otro punto importante es que este paradigma del sabio que busca las cosas más universales, como lo dice en la metafísica, pues se identifica con el modelo, con el paradigma de la política, de la ética y de la política, con el Spudaios, con el Frónimos. Porque el hombre contemplativo, por ejemplo, si pensamos en la ética nicomaquea, pues alcanza la eudaimonía como, pues por la teoría, ¿no? Por el modelo contemplativo. O sea, después de que distingue que unos hombres tienden más a ser operativos y productivos, ¿no?
y otros que se dedican a lo político, dice, pues los más elevados se dedican a lo contemplativo. Y pues por eso tenemos esa semejanza en esa analogía que él hace con los dioses, ¿no? Por momentos, por ejemplo, en la metafísica, cuando dice en el libro 1 que los hombres, que los sabios se asemejan un poquito a los dioses, o en Lambda, ¿no? Cuando dice que solo por momentos los hombres podemos pensar este tipo de cosas tan altas, ¿no? ¿Y eso para qué lo digo? Porque tiene que ver con el concepto de Macarés. O sea, la felicidad de los dioses, pues no es la misma que la de los hombres, pero es un modelo perfectivo. Entonces, esa honra, esa fortuna que tiene el Calocagatos, pues debe ser celebrada, porque no cualquiera llega a eso. Y cuando digo celebrada no me refiero a honras superficiales y externas, ¿no? O sea, la vanagloria humana, eso no, sino que la verdadera grandeza, y ahí viene el tema de la magnanimidad, ¿verdad? La megalopsigia es un agrandamiento, un acrecentamiento de las cualidades intrínsecas del alma. O sea, vamos a decirlo en otras palabras, la actualización de las potencias que nos lleva a esa virtud. Por ejemplo, vean este pasaje, dice Aristóteles en la Política, dice, el pueblo, siendo señor de otorgar los honores a quien le plazca, no guarda envidia a quienes los reciben, los honores, al tiempo que los más distinguidos, con mayor fuerza, cultivan la grandeza, o sea, la calocagatia, sabedores de que no les será desventajoso estar en la buena opinión de los ciudadanos. Así, la norma de la virtud perfecta es el objeto de los bienes absolutos. Entonces, fíjense, aunque está hablando ahí en la dimensión política, pues no podemos llegar a esa dimensión si no tenemos, digamos, logrado ya este desarrollo ético. Ahora, lo que mencionaba de la dificultad, bueno, pues sí, ¿quién va a llegar a ese modelo? Es difícil llegar a ese modelo, porque muchos vicios o las pasiones giran el rumbo, ¿verdad? De esa actualización ideal de las potencias que deben tener los hombres a nivel personal. Entonces, no todos cojeamos del mismo pie. Habrá que trabajar cada quien, ¿no? En sus propios vicios. Y para unos es fácil lo que para otros es difícil, ¿verdad? Y otra observación interesante es que Aristóteles dice que es más fácil caer en el vicio que lograr la virtud. Por eso la virtud es cosa de esforzados. O sea, es más fácil ser soberbio que humilde, ser megalómano que magnánimo, ¿verdad? Ser incontinente que templado, etc. Entonces, lo que más abunda, por aquí tenía yo ese pasaje, dice Aristóteles que lo que más abunda es la maldad y la fealdad. Este pasaje está muy interesante, déjenme ver si lo encuentro por ahí. Bueno, no lo encuentro ahorita, pero sí, por aquí lo tengo, ¿no? Que lo que más abunda en el mundo es la maldad y la fealdad. Pero que por eso justamente por ejemplo en Política 8, ¿no? Por eso la educación de los jóvenes debe inclinarse a lo mejor. O en la retórica, ¿no? En el libro 2, por eso debemos ordenar las pasiones para saber cómo dirigirlas, ¿no?
Entonces, y bueno, los ejemplos que él pone, ¿no? Por eso la insistencia que en muchos libros de las tres éticas, sobre todo de la Nicomaquea y de la Magna Moralia, insiste en el justo medio. Porque ¿cómo vamos a llegar a ser templados, a ser morigerados, pues mediante esa fragua del justo medio, que también debe entenderse a nivel personal, ¿verdad? Esa nivelación, pues, de opuestos, que no un punto de vista de un medio aritmético, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, si pocas personas alcanzan lo máximo de lo que son capaces, y a ese punto solo llega quien es capaz de sumar ese caudal de virtudes que podría tener potencialmente a su alcance, de ahí que Aristóteles afirma en la Magna Moral, dice, cito, existe una expresión que se refiere al hombre completamente virtuoso, kalokagatia. En efecto, uno es bello y bueno cuando es hombre de bien en grado máximo. Eso que dice está traduciéndose ahí, la palabra es pudaios. O sea, esto me ha llevado mucho porque tuve que, pues, irme al griego para ver qué pasajes están exactamente, qué palabras son las que están traduciendo. Eh, y es esto, ¿no? El kalokagatia y espudaios. Sigue Aristóteles, la expresión se emplea para aludir a la virtud. Fin de cita. Magna Moralia. Y luego otro punto que le mete complejidad al asunto, ¿no? Ya que Aristóteles dice que esto es de lo difícil. Bueno, en la política me encontré un pasaje que dice que esto no solo es para los varones, contra lo que comúnmente se le achaca a nuestro autor, ¿no? Y dice, porque la mujer y el niño deben participar de la perfección humana. O sea, kalokagatia. Qué interesante, ¿no? Ese pasaje. Bueno, esto es para matizar, ¿no? Que no solo es el ciudadano el que vota, el hombre, ¿no? Perdón, Rómulo, este pasaje último, ¿de Sí, dónde es? es Política 1259B34. 1259B34. Gracias. Y luego en 1300, o sea, yo voy ligando con otros pasajes después, ¿no? Que dice, es evidente, en la misma política dice, que hay cierta educación, paideia, que debe darse a los hijos, no porque sea útil ni necesaria, sino porque es noble, o sea, y noble están traduciendo por noble, calén, o sea, es bella, ¿no? No porque sea útil y necesaria, sino porque es bella. Y el hombre virtuoso tratará con los demás como es debido y hará sus cálculos mirando a lo bello. Entonces, fíjense cómo está muy presente esto, ¿no? Ahora, si bien queda ya claro, hasta creo yo, ¿no? Que es muy conveniente obtener este estado perfectivo, vamos a decirle así, en el crisol de la dificultad, pues hay que esclarecer exactamente ese modelo, porque por ejemplo, cómo puede distinguirse ese modelo en la moral de un político, por ejemplo, o en el arte, por ejemplo, pensando en Fidias o en Praxiteles o estos hombres, ¿no? O sea, ¿por qué desde diferentes campos se puede plantear como modelo ideal? Digamos que no solo puede alcanzar el filósofo, sino también el buen político, el buen artista, el buen médico, etcétera. Claro, salvando ahí las diferencias que para el mismo Aristóteles existen. Entonces,
Aristóteles marca la importancia de que no se desliguen sus dos elementos, o sea, kalos, kagatos, perdón, agatos y kalos, quise decir. Entonces, Ética Eudemia otra vez dice, hay quienes solo se dirigen con rectitud, pero no hacen cosas bellas porque no las entienden. No les pertenece la esfera estética y para ellos lo bello es simplemente lo bueno. Fíjense qué interesante. Entonces, Ética Eudemia. Entonces, la rectitud es necesaria para ser bueno, claro. Pero, ¿qué pasaría si no tuviéramos el elemento estético en las acciones? Pues yo creo, siguiendo esta idea de Aristóteles, ¿no? Que acabaríamos en un legalismo carente de finura, en un moralismo formulario, normativista, de imperativos, pero sin descubrir la belleza que compartimos con la naturaleza en la que estamos insertos. Entonces, si Aristóteles es capaz de ver esa belleza en las alimañas, como dicen las partes de los animales y en estas obras, de los insectos, etcétera, pues esa es la armonía, ¿no? Que debe tener el sabio. O sea, no solo es en el ágora, no solo es en el discurso público, sino en todos los aspectos. Por ejemplo, partes de los animales insiste, cito, en las obras de la naturaleza no existe el azar, sino el para qué de algo. Y el fin para el que un ser está constituido o producido toma el lugar de lo bello. Fin de cita. Por eso yo insistía en que la causa final no solo está en el bien, sino en la belleza. O sea, está en los dos, ¿no? En el bien y en la belleza de la especie. Que es un fin en sí mismo también. Entonces, ¿para qué estoy diciendo esto? Para hacer hincapié en la dimensión metafísica del concepto de belleza dentro de este finalismo de las acciones morales. ¿Esto a qué nos lleva? A tratar de comprender la naturaleza y no inventarnos una normatividad que no tenga un arraigo en lo real. Que el mismo Aristóteles dice, en partes de los animales otra vez, existe más finalidad y belleza en las obras de la naturaleza que en las de la técnica. Qué interesante, ¿no? Porque entonces no suelta la metafísica. Esté hablando de los animales, esté hablando de la política, esté hablando de lo que sea, siempre está ese anclaje. Y aquí, miren, esta cita me gustó de este mismo esteta, ¿no? Historiador de Tatarkiewicz, que dice, para Aristóteles el alcance de la belleza era amplio. Eran bellos tanto Dios como el hombre, el cuerpo humano y la sociedad, las cosas y las acciones, lo terrestre y los cuerpos celestes, lo bello en el arte, y veía más bien lo bello en la naturaleza, ya que en ella todo tiene su proporción y su tamaño adecuado. Entonces, bueno, con estas citas que voy encontrando en la literatura secundaria, pues me van dando ánimo, ¿no? De seguir por esta vía de interpretación. Rómulo, Sí, ¿me compartes esta cita, por favor? sí, Tatarkiewicz, su historia de la estética, el capítulo que le dedica Aristóteles, página 160. Gracias. No, de nada. Y pues ya que está el texto, pues ya lo tendremos, los de todos, ¿no? Para leer todo esto, ¿no? Pero vamos, yo sí, ya para cerrar, digamos que yo veo esta
sinergia de todas las partes de la obra, ¿no? Les quiero leer nada más una nota que tengo como a modo de conclusión, ya para pasar al diálogo, ¿no? La calocagatía es un elevado ideal en la mentalidad griega que fijó gradualmente sus estructuras en la moralidad de muchas generaciones que lucharon por darle alcance. Sus componentes éticos y estéticos se unificaron hasta fundirse en un paradigma que imprimió el sello del ser griego en sus más cabales representantes. Encarnó definitivamente las aspiraciones del Homo ethicus de la época clásica y sus contornos se hacen cada vez más nítidos en sus representantes y en la descripción de sus más logrados teóricos. Para Aristóteles, la calocagatía es la virtud perfecta o el compendio de todas las virtudes. En ella parece haber tres esferas: la ética, la estética y la política, que van a la par y se nutren una de otra, implicándose entre sí. Pero las tres, o sea, la ética, la estética y la política, tocan como piedra basal una cuarta dimensión, que es la metafísica. Nuestro autor elige el bien por el bien y no por otra cosa, como podría ser un fin redituable o conveniente de elección subjetiva en otro modelo ético. En este modelo de ascensión perfectiva, lo bueno y lo bello de las acciones fungen como fines en sí mismos para el espudaios, el hombre cabal. Y la elección de lo noble lo hace un fin laudable por sí mismo, sin ulterior recompensa, porque ya es un fin en sí mismo. Por ello, la calocagatía hace al hombre un genuino sofos, y aquí cito a la Ética Eudemia, que dice, porque el ser feliz, eudaimonein, y el vivir dichosamente, macarios, y bellamente, kalos, consistirán en tres cosas, al parecer las más deseables, ¿no? Entonces, fin de cita. Fíjense esta cita de la Eudemia, cómo está uniendo eudaimonein, macarios y kalos. Por esto nos parece que la calocagatía en los textos del joven Aristóteles corresponden a la eudaimonía del Aristóteles más maduro, pues parecen ser los mismos requisitos en uno y otro punto de llegada descritos en sus textos morales que van en el arco que va, de la ética eudemia a la ética nicomaquea. El sabio desea los bienes naturales como buenos, procede por buena intención y es por ello que los bienes del alma, del cuerpo y también los externos pues, son bien utilizados. Al igual que lo conveniente y lo útil pueden llegar a ser bellos en manos apropiadas. La belleza está en la acción, la bondad está en los fines de la naturaleza. Lo agradable es bello y el bien es agradable, al igual que lo bello es lo que procede de la virtud y a su vez la produce como por un efecto de reverberación que se vuelve sobre sí en una fecundidad esperada, dada esa inflexión. En suma, cito otra vez Aristóteles, Ética Eudemia, la calocagatía es pues la virtud perfecta. Toda virtud lo es de lo bello. Esto lo dice en la Magna Moralia. Toda virtud es de lo bello y se refiere a lo bello. Pasa gar arete tu calum, caipros tocalón este. Entonces, en muchos textos de Aristóteles podemos ver su gran interés por el tema y hay afirmaciones de su importancia relacionadas a su universo conceptual. O sea, lo que ahorita decíamos, ¿no? La palabra macarios, espudaios, eudaimonein, etcétera. O sea, no va sola, ¿sí? Y el decantado de esos pasajes es lo que me da a mí como el ánimo de escribir este capítulo, ¿no? Decir, a ver, de todos estos pasajes, ¿qué se arroja? ¿Hay alguna conexión o no?
y bueno, en los tópicos, eso ahorita no lo encuentro, pero encontré un pasajito que dice que la belleza se dice de muchas maneras, es homónima. Entonces, bueno, pues ahí también, ¿no? Desde el punto de vista este, del ser, ¿no? Que se dice de muchas maneras de este pasaje famoso, ¿no? De Gama, del libro Gama, pues también podemos hacer ahí una conexión muy importante, me parece. Pues sería todo lo que tengo preparado hasta ahorita. Muchas gracias por su paciencia. Y bueno, pues venga, ¿no? Háganlo pedazos, ¿no? No, muchísimas gracias, querido Rómulo. Estuvo padrísima. A mí me gustó mucho. Creo que hay bastantes que coincidimos en eso. Muy, muy clara, muy, o sea, nos llevaste la mano por muchos pasajes muy interesantes. Y pues hay varias manos ahí que tienen interés por saber tu opinión sobre algunos temas. Adelante, por favor, Leo. ¿Escuchan, verdad? Sí. Sí. Rómulo, muchas gracias por tu presentación. Estuvo interesante. Mira, yo tengo dos preguntas. Eh, a ver, va a tratar de organizar mis ideas a medida que vaya hablando. Claro, ¿Tú, sí. tú realmente crees que hay una superación de la visión tradicional? Tú señalas que el Kalos Kagatos es una visión tradicional, correspondiente más bien a la excelencia según la Grecia arcaica o la Grecia homérica, y tú dices si esta visión tradicional se va superando en Aristóteles. Y más bien Aristóteles va a optar pues, por el eudaimonos, es decir, por la eudaimonía, por la felicidad. ¿Tú crees que realmente hay una superación de la visión tradicional? ¿No será que más bien hay una fusión de esta visión tradicional con algo de la propia cosecha de Aristóteles? Porque si nosotros revisamos la ética nicomaquea, si nosotros revisamos retórica, nos encontramos con que Aristóteles sí va a suscribir todas esas características del Carlos Cagathos. Va a hablar, al doctor Sagal le encanta ese tema, incluso de la altura, del modo como se ríe, del porte, del modo de hacer chistes, de la capacidad de gastar, hablando económicamente. Entonces, no parece que haya una superación propiamente del Carlos Cagathos tradicional, sino hay una incorporación. A la agarra, dice, bueno, esto es lo que se creía que es virtuoso, yo le pongo acá encima unas cosas de mi cosecha y pues queda esta mezcolanza. Eso por una parte. Por la otra, híjole, me hizo muchísimo ruido una afirmación, y es que por un pasaje que tú leías, tú dabas a entender, o no sé si te entendí mal, que en la ética eudemia no existe la tesis de la unidad de las virtudes, porque decías que, bueno, el pasaje dice que hay que tener todo el cuerpo sano o al menos las partes más importantes, y entonces para ser virtuoso hay que tener todas las virtudes o al menos las virtudes más importantes. Pero eso desafía la tesis de la unidad de las virtudes, y ahí habría un problema que no es para nada para una nota al pie, sino es algo muchísimo más complejo. Esto tiene que ver con algo que no nos pregunta, si no es otra cosa. Mira, yo creo que está muy interesante este catálogo, este listado de pasajes que nos has traído, pero, y esto quizás, lo claro, sea un problema mío, pero yo me perdí en más de una ocasión porque no sabía para dónde ibas y agarrabas un cachito de aquí, un cachito de allá y otro poquito de aquí, otro poquito de allá. Y yo decía, bueno, entonces, ¿cuál es la tesis de Rómulo? Porque por allá, por arriba, por abajo, Genofonte, pero Platón, pero la Eudemia, pero la Nicomaquea, y yo ya al final no entendía como para dónde ibas exactamente. Entonces, por ejemplo, este tema de si en la ética eudemia existe la tesis de la unidad de las virtudes o Aristóteles no, el Aristóteles, si asumimos que eso es del Aristóteles joven, el Aristóteles joven no cree en esa tesis, ahí ya hay de sobra para escribir un texto, o sea, de sobra, absolutamente seguro. No es un problema para nada secundario, pero bueno, me gustaría saber, ¿tú qué piensas? ¿Sí crees que en Eudemia de verdad no hay una tesis de la unión de las virtudes y el Aristóteles joven no le tomó la palabra a su maestro, a Platón, que siempre creyó en la unidad de las virtudes?
y después en la Nicomaquea como que dijo, ah, no, pues siempre sí, mi maestro sí tenía razón, caray, las canas saben, y entonces resultó aceptando. Pero bueno, más allá de eso, muchas gracias por tu presentación. No, Leonardo, muchas gracias, porque todo lo que me dicen me sirve para pues, replantearme dialécticamente mis propias ideas. A ver, vamos, la primera pregunta, ¿no? Yo quise presentar primero los antecedentes, como bien dices, ¿no? De qué es lo que Aristóteles toma, o sea, qué le llegó a él, ¿no? De la calocagatía como un modelo, como un ideal de la cultura griega, etcétera. Entonces, eso es lo que fui haciendo como un recorrido así muy rápido, muy a trote-moche, porque, pues, o sea, tengo más notas, pero insisto, esto pues todavía no lo he vertido a un texto con mayor coherencia, pero siguiendo el hilo histórico, pues está presente en Homero, en algunos pasajes, y luego ya en los presocráticos, Heráclito, mencioné los sofistas, etcétera. Claro, obviamente Aristóteles no se lo inventó, ¿no? Lo toma de esa tradición, pero yo creo que al darle una dimensión metafísica como él la entiende, basada en un modelo causal, teleológico, etcétera, distinto al de Platón, a mí me parece que sí lo trasciende. Es decir, porque tú dices, o sea, lo fusionó con su propia aportación. Bueno, es que vamos a decir que lo volvió a refundir, ¿no? O sea, porque no solo es retomar una tradición, como lo hace en este tema y con muchos otros temas, ¿no? O sea, él siempre nos dice qué pensaban los antiguos, y no solo los filósofos, ¿no? ¿Qué pensaban los poetas? ¿Qué pensaban inclusive la gente? ¿Qué es lo que piensa de tal tema? Etcétera, los tópicos, ¿no? Pero yo sí pienso, en mi ignorancia o en mi humilde posición, que sí hay una superación desde el momento en que la vuelve a retomar, la procesa, la filtra tras ese tamiz metafísico, y a diferencia de Platón, no, igual que en la tesis del bien, no es la idea del bien, ni es la idea de la belleza, sino que él busca ese modelo precisamente en las cosas naturales. Y lo ve en las aves, esos pasajes que citaba, ¿no? Y lo ve en el arte, y lo ve en todos lados, en los cielos, etcétera. Entonces, no es un modelo ideal simplemente de una educación tradicional, aunque tiene muchos elementos de eso, ¿no? Porque tampoco podemos decir que Aristóteles se inventó todo, ¿no? Pero a mí sí me parece eso una superación. O sea, fue más allá, ¿no? De una postura meramente tradicional. Por ejemplo, si comparamos el modelo de Ciro de Jenofonte, que él lo pone como un Kalos Kagatos, pues volvemos un poquito al modelo de las armas, ¿no? De un hombre como Aquiles, ¿no? Que se aventaba, por eso murió joven, porque se aventaba con su cohorte de guerreros, se creía invencible, y en una de esas escaramuzas lo mataron. Entonces vuelve al modelo del militar, cosa que entiendo que con Sócrates quedaba superado, y Platón se encarga de afianzarlo, ¿no? O sea, el modelo, esto lo quiero también mostrar en algún pasaje del capítulo. El modelo del pensador, pensando en Sócrates, supera como héroe, o es como el nuevo paradigma del hombre de las armas.
Pero ¿no crees que no necesariamente es una superación? Porque tanto Aristóteles como Platón van a insistir en que el sabio sí tiene preparación militar. Entonces es no tanto un abandono de un Ujú. paradigma, sino una resignificación del paradigma. Entonces es el militar, pero ahora es sabio. Entonces es Aquiles, pero además ahora se viste como un gentleman, así como el doctor Zagal, pero además es sabio como Virginia Asp. Claro, el problema es que Gracias, salí ganando, Héctor. aquí tenemos a los Kalos Kagatón, ¿no? Pues sí, pero es que no puede ser todo, ¿no? Por ejemplo, en la política dice es que no podemos hacer todo. Platón ya mismo lo decía, ¿no? Unos que sean los gobernantes, otros que sean los guardianes, otros, o sea, no podemos exigir que un hombre tenga todas las destrezas. Pues es que ahí justamente está lo difícil de ser virtuoso, que sí tienes que tenerlo todo y por eso es tan complicado. Y en el caso de los guardianes, sí tienen que tener ellos lo que tienen los demás. Los demás no. El militar no tiene que ser sabio y no tiene que saber, qué sé yo, cultivar. Ujú. Pero el guardián sí tiene que tener un poco de la formación de los otros elementos. Pero bueno, ya me callo. No te Gracias, calles, Romulo. está No, bien, para que puedan, tienes porque un largo el mismo listado de gente que quiere Aristóteles preguntar. no tuvo ninguna cuestión militar, por ejemplo, en su vida, ¿no? Que Pero sepamos. porque era meteco. Pero Aristóteles reconoce que tiene que haber dentro de, eso está clarísimo en Constitución de los Atenienses, tiene que haber 2 años de servicio militar obligatorio, de los 18 a los 21 y tú regresas como ciudadano. No puedes convertirte en ciudadano si no Si no tienes esta tienes esta formación formación. y no puedes ser feliz si no tienes estos derechos que te concede el ser ciudadano. Entonces Claro, sí tienes que pasar por ahí. y un Sócrates camino, ¿no? pasó por ahí, Platón también pasó Claro. por ahí. De hecho, Sócrates se fue a los 40 años. Sí, sí. Imagínate eso, a la guerra, pues ya estaba bastante grande. Sí, para la época, sí. Pues no lo sé, tendría que seguirlo pensando. Y esto segundo que señalas de, de si los pasajes atentan de la ética eudemia contra la unidad de las virtudes, no entiendo la pregunta, perdón. O sea, no te entendí. Es que un pasaje que tú leías de la Eudemia, no alcancé a notar la referencia, más bien preguntarte, porque no la Sí, viste. Tú mencionabas que Aristóteles decía en Eudemia que hay que tener, así como un cuerpo saludable es aquel que tiene todas sus partes sanas, o al menos las más importantes, análogamente, para ser virtuoso, para ser feliz, hay que tener todas las virtudes o al menos las más importantes. sí. Pero este matiz de al menos las más importantes ya implica que no existe la unidad de las virtudes, Ah, ya. porque en el libro sexto, la Nicomaquea, sí es muy claro en decir, cuando tienes una, tienes todas. Si no tienes todas, no podemos decir que todavía eres virtuoso. Y eso también tiene un problema, porque justo la tesis de la unidad de las virtudes aparece en el libro sexto, y tú sabes que al sol de... ¿Y tú sabes que qué? Se nos fue tu voz, se congeló la imagen. Ah, sí. Sí, Espérate que algo pasó con el internet. El Wi-Fi de la UP. Sí, La qué oficina del bárbaro. doctor Zagal no tiene buena señal. Bueno, mientras regresa Leonardo, bueno, pero no sé si nos está escuchando, ¿verdad? Yo, Seguro ahorita sale, que se Sí, salga y vuelva a meterse. Qué lata. sí. sí, yo creo que eso va a ser. Creo que ya Ya. está entrando. Ya, ¿Ya me escuchan? ya. Sí, ya, ahora sí. Perdón, Sí, perdón, es que decías que estoy... en la ética nicomaquea en el libro 6 es muy específico. Sí, sobre la unidad de las virtudes, pero ahí hay un problema porque al sol de hoy no nos ponemos de acuerdo si el libro 6 es de la Nicomaquea o de la Eudemia. Es uno de los llamados libros comunes. Entonces, si aceptamos que este libro está en Eudemia, sí existe la tesis de la unidad de las virtudes y habría que hacer algo con ese pasaje que tú mencionabas, pero tú dabas un poco por hecho, o sea, más bien no polemizabas contra esta tesis de que se pueden tener las virtudes más importantes y con eso ya eres virtuoso. Eso atenta contra la tesis de la unidad de las Sí, virtudes. porque bueno, a mí me suena en armonía con lo que dice en la metafísica,
de que nadie puede conocer toda la verdad. Entonces, si no puede ser perfectamente sabio, pues tampoco puede ser perfectamente bueno, ni perfectamente bello, ni perfectamente nada. Porque cada ser humano no tiene una autarquía absoluta y por eso necesita a los demás. Por eso es social. Entonces, digamos que apoyándome así, triangulando esos pasajes de Política 1.2 y de Metafísica Libro Alfa, pensaba yo que podía tener esa consideración matizada, ¿no? de ese pasaje. Pero ahora que lo mencionas, pues voy a seguirlo pensando, ¿no? Ahí hay un paper, sin Sí, lugar a dudas. claro, Ahí solo en ese tema en ese ya punto. hay No, y algo. está muy, muy interesante. Y ya por último, de que me decías que en esa serie de citas y pasajes que no te quedaba claro hacia dónde iban, bueno, pues simplemente estaba yo tratando de mostrar Probar. cómo en Aristóteles podría haber una cierta evolución, que eso también podría ser de otro paper, ¿no? Pero que en realidad me parece que solo hay un cambio de vocablos, por lo menos de la calocagatía a la eudaimonía. Yo no veo la diferencia. Perdonen mi ignorancia. Ahorita Virginia o Héctor me van a Héctor. decir el camino, pero yo no veo la diferencia dada la descripción que da de cada una de ellas, ¿no? Entonces, por eso recurrí a varios pasajes de varias obras, ¿no? Pero sí, habría que pensar, tienes toda la razón, Leonardo, en la ordenación. O sea, que no suene arbitrario la lectura, ¿no? Decir, a ver, está citando aquí la Magna Moralia y luego hasta la poética y no sé qué, ¿no? O sea, a ver, ordena eso. Entonces, pues sí, yo por eso dije al inicio de la ponencia esta, de la presentación, que es un estado inicial, ¿no? De mi investigación, porque ahorita me estoy peleando con la ordenación al interior del corpus. Y yo creo que los sentidos te ayudarán mucho, ¿no? Porque una cosa es el sentido de Kalos, de estético, y otra cosa el sentido ético, que Sí. según el pasaje, pues va a tener ese matiz. Oye, muchas gracias, No, no, súper Rómulo. bien, Leonardo. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias, Leo. Adelante, doctora. Gracias, Roberto. Aquí los que saben son precisamente Rómulo, Leonardo, pero Viviana y Zagal sobre todo, ¿no? Yo voy a hablar en voz alta y pensando en tu paper, Rómulo. Primero me encantó y me gustó mucho lo que dijo Roberto. Sentí lo mismo, nos fuiste llevando de la mano porque tu idea de arrojar citas que todavía no tenían una unidad de ningún tipo, entendí que era para probar que el tema está posicionado, que ese binomio es un binomio que está 14 veces referido en la ética Eudemia, 8 en la ética Nicomaquea, no sé cuántas en no es. Bueno, pues eso ya es algo que para mí lo posicionaste. A mí, desde que empezaste a hablar, me hizo mucho ruido la palabra metafísica, te soy sincera. Yo como Viviana, a ver ella qué dice, pero estando como más bien trabajando la poética, yo la retórica, tópicos y la ética, como que eso respecto de Aristóteles, comprendo que es una exploración y me encanta, pero a mí me brincó ipso facto, puse una interrogación ahí, corrían los diccionarios, por eso me andaba parando. Pero bueno, eso es algo porque la noción que tú planteas es desde el término perfección, para conectarlo con la metafísica, si es que no entendí mal. Pero como la perfección en la virtud, por ejemplo, no me parece que ahí tenga ningún cuño metafísico Aristóteles. A mí me pareció un eco platónico lo que planteaste, y yo en algún momento me metí muy poquito, desconocía muchas citas que te agradezco que nos diste, que me sirven, pero recuerdo que lo vi como algo de una primera etapa aristotélica, le vi un eco platónico, más que te lleve a algún lado o que haya una evolución, yo más bien lo vi
como un eco previo, y que hay que tener mucho cuidado en la bibliografía secundaria porque traen eso. Yo trabajé mucho las interpretaciones sobre algunos términos y recuerdo que ahí sí hay una diversidad de interpretación que te sesga todo el planteamiento de la poética, etcétera. Eché de menos escuchar de la retórica, porque yo esperaba de tópicos, retórica y poética poder entender mejor hacia qué quiere decir allá Aristóteles, más que nada. Porque lo otro es como lo mejor de un hombre, la perfección, y se refiere lo mismo al animal en el sentido de proporción, simetría, pero no a un ser en entelequia, que esa es la perfección aristotélica del mundo metafísico sustancial y natural. Entonces, como que no acabé de ver lo metafísico. No entendía a qué te refieres con metafísico, te soy sincera. Ese es lo que a mí me brincó como estudiante de la poética. Y luego, para poder entender a qué te referías, yo al final iba pensando mucho en si esto que dices, me encanta el planteamiento, creo que tiene super patas y que está buenísimo que lo desarrolles. Me entusiasmó la tesis inicial y luego nunca hablaste de ella, que hay un paso natural de la cagatología a la eudemonía. Eso ya nunca volviste a hablar de eudemonía. O sea, te fuiste por la naturaleza, los no sé qué, y se me fue. Y creo que eso es lo que me parece que merece un seguimiento muy interesante. El paso de lo bello y lo bueno hacia la felicidad, porque ahí sí le veo un hilo conductor aristotélico fuerte. Y yo nunca había oído esa conexión, entonces por ahí me gustó mucho. Pero lo de la metafísica me deja raro y pienso que podemos salir del escollo si respecto de esa parte que tú hablas que tiene un sustento metafísico, etcétera, eso, a ver, ese binomio, ¿es contemplación? ¿Es acción o qué es? ¿A qué te refieres? Porque yo creo que allí puedes como precisar más a lo que estás yendo. Y es contemplación, bueno, recordar que en Aristóteles teorein es visión, o sea, no es que estés perdiendo la parte prudencial, ¿me explico? No pasa nada con eso, pero especificar un poquito más al revés, no el punto de partida, sino el término, como decían los medievales, ad quem. A ver, si ese binomio es tal, a mí el binomio aplicado a la perfección en el sentido heroico, ético, esa conexión que hiciste, y cara a la felicidad, pero ya no se mencionó la eudemonía, nomás pareció que esa es la tesis del texto, pero luego ya no lo vi, y para ver qué especie es la que tú estás diciendo en metafísica, yo no acabé de verlo. A ver qué opina Viviana, que ella pues es mucho más fuerte y actualizada en la poética que yo. Pero pues esto era mi comentario, no sé tú qué opines al respecto. No, sí, totalmente de acuerdo. Es una mera intuición mía, o sea, que yo veo que puede haber un puente de la calocagatía a la eudemonía, pero no lo desarrollé, claro. Y no sé si sea verídico, ¿no? Pero lo tengo que explorar. Por cuanto a la metafísica, que dices que te brinca, pues es que yo creo, a lo mejor mi lectura está muy mal, ¿no? Pero la causa final, el telos, es el bien del individuo. ¿Y eso qué es? O sea, hablando del hombre, particularizando en la especie humana, pues es el desarrollo de sus potencias, ¿no? Y eso no se logra sino a través de las virtudes. O sea, se tiene que traducir esa estructura metafísica en términos ético-políticos, sino cómo. Yo no entiendo cómo podría desarrollarse de otra manera. Entonces, cuando ahorita me haces la observación, doctora, de que
la perfección en la virtud no tiene cuño metafísico, yo no lo entiendo. O sea, no entiendo esa afirmación porque para mí es como natural, pero quizás no se entiende así y hay que explicarlo o yo estoy entendiendo mal al autor. Pudiera ser, No, es lo lo que más pasa es probable. que ahí, por ejemplo, el texto de Gómez Lobo que hace la explicación entre que una cosa es la dimensión ética y todo el tema del bien y todo esto que hablamos, y otra, pues es la dimensión metafísica que es la ontológica, pero probablemente visto como teleológico se podría adaptar, como tú lo dices, o sea, no pienso de ninguna manera que tengas una mala interpretación, sino que es otra manera de mirarlo. No entiendo cómo conciliarlo. Okay. Esto lo entendí desde la perfección, insisto, en ética, pero por eso quería yo escuchar algo sobre la retórica, que ahí tienes 4 citas de este binomio en la retórica. Sí, eso ya no lo toqué ahorita, En la pero política muy convincente, esa cita que el doctor Zagal te dijo de dónde viene, sí. es muy fuerte que sea en la política esa cita. Yo te iba a decir, ay, es de Magna Moralia, no importa, no era de la política, me sorprendió. Pero bueno. No, te agradezco mucho y sí tengo que pensar muy bien, como dices, si es un eco platónico y no propiamente una evolución. O sea, eso es lo que tengo que problematizar y llegar a pues, a una hipótesis, ¿verdad? Entonces, como ustedes ven, el estado está muy inicial, ¿no? Pero muy interesante, Rómulo, me Pero encanta. sí, Y la conexión con la eudemonía me encantaría, sí. sí, A ver, sí. ¿qué dicen Doctora, los una demás? pregunta. ¿El texto de Gómez Lobo, cuál es? Te ¿Cuál? lo mando, Ah, te lo va. mando y es una manera de interpretar a Aristóteles. Sí, pero que Ahorita me podrían sirve para, brincarme Leonardo y claro. Zagalo, o sea, es una manera. A mí es la que me gusta, pero Ross no estaría de acuerdo conmigo. Por ejemplo, hemos peleado mucho sobre ese tema. No, bueno, a mí me sirve mucho, ¿no? Te lo mando ahorita. Y todo lo que me Lo digan. tiene muchísimo y es una tradición que opina Sí, así, no es solo Gómez Lobo. Es claro. el que tengo y te lo mando. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora. Gracias. Muchísimas gracias, Virginia. Qué interesante. Y yo me sumo a esto. Yo también la anoté tesis. Paso de la colocagafía a la eudaimonía. O sea, Igual dije, esto yo. está por ahí y nos Y dejaste luego ya ahí, no ¿no? estuvo, exacto. Sí, de acuerdo contigo, Vir. Gracias. Querido Doc. Gracias. Oye, muchas gracias por lo que nos compartiste, Rómulo, mil gracias. Hay citas muy interesantes. Sí. Yo digo simplemente un pequeño, si me permitiera dar un consejo, es yo tomaría el tema de los animales y lo trabajaría como un solo belleza y animales. Tienes ahí algo que puedes casi encapsular y trabajar separado. Yo creo que eso es un tema bonito, ¿no? Y que creo que aunque tiene que ver, preparas antecedentes, yo creo que lo puedes como trabajar de una manera distinta. Luego, una observación, a ver, algo que dijiste muy de paso, cuando observas que Aristóteles habla continuamente de la medicina, pone los ejemplos de la medicina y además frecuentemente en el contexto de la ética, y dijiste, bueno, en parte por el papá, por supuesto, yo creo que eso tiene que ver, y en parte por su mala salud, pero yo creo que hay una continuidad teórica, es decir, la analogía entre política y medicina ya está presente en Platón. No, acuérdate del Gorgias. Claro. El Gorgias, ¿no? Es la medicina del alma es la política. Terapia. Perdón, la terapia del alma es la política, ¿no? Y acuérdate que aparece, digo, es una idea a la que yo le he dado muchas vueltas, aunque nunca he escrito nada de eso, que las dos terapias en Gorgias son medicina y gimnasia, y en Gorgias son política y legislación. Ahora, ¿qué es lo que tienen como
como terapias del cuerpo, la medicina y en Platón, la medicina y la gimnasia, es que buscan proporciones, ¿no? Buscan proporciones. Esto lo he platicado mucho con Leonardo. Y la idea de proporcionalidad, es clarísimo que eso es lo que genera la belleza del cuerpo en la gimnasia, y la salud es el humor, el equilibrio, la armonía o la proporción de los 4 humores, es lo que da belleza al cuerpo. Y yo creo que eso análogamente es justo lo que da la, entre comillas, belleza o proporción del alma. Y creo que esa es el hilo conductor. O sea, y sí, a ver, yo sí te compro la idea de que hay una belleza moral en Aristóteles que tiene que ver con el término medio entendidos en términos de proporción, y la proporción tiene que ver algo con y la proporción es la belleza. Es decir, eso me parece a mí, a mí claro, muy claro que el carácter moral bello, al menos en la Nicomaquea, yo digo en Eudemia también, pero no la conozco lo suficiente, tiene que ver con una proporción, y que eso es algo típico de bueno, es una de las características de la belleza poética. Sin embargo, creo que sí hay una diferencia entre la eudaimonía y la calocagacía. Y yo creo que ya se ve, de hecho, sí hay una teoría de la eudaimonía creo en Eudemia, pero en Nicomaquea, y es que creo que se trata más bien de una característica exterior, es decir, las acciones son bellas, el carácter es bello, o es bello, pero en el entendido que es una proporción, ¿no? Como una cualidad que se puede admirar. Mientras que la eudaimonía no solo es una cualidad que se admira del carácter, sino que es un estado mental. Y creo que esto es, y que en este sentido, la calocagafía no contempla, no incluye este elemento que es básico. Es decir, el hombre, el Espodaios no solo es un hombre que actúa bellamente, sino que esa acción bella hace que su vida sea una vida feliz, que sea una vida en la que hay un componente placer. Es decir, creo que la eudaimonía tiene este carácter de estado psicológico, ¿no? Y en todo caso que su referente es la belleza del carácter, y que cuadra además con esta idea de que las acciones, de que claro, la belleza en las acciones, hay que hacer acciones bellas para que sean dignas de ser cantadas, pero claro, son dignas de ser cantadas porque se ven externamente. Pero la eudaimonía no es el que canten mi gloria o me admiren, sino es esa satisfacción interior que tiene un componente de placer, ¿no? De estar a gusto con uno mismo. Yo creo que ese es el punto, ¿no? Luego, otro también, como subiéndome a lo que decía Leonardo, en efecto, yo creo que sí me parece, además, que, digamos, habría como 2 sentidos de lo bello, al menos en la Nicomaquea, ¿no? Esta es la acción bella, que creo que tiene que ver con la acción cantada o digna de admiración, pero claramente sí hay un sentido de belleza física que es un componente de la felicidad, ¿no? Esto que citaba Leonardo, ¿no? Para ser feliz hay que ser bello físicamente, y que cruzamos con el pasaje de la retórica donde Aristóteles dice, ¿te acuerdas, no? Hay una belleza de la juventud, hay una belleza de la madurez, y la belleza de la madurez es justo despertar terror, y la belleza de la vejez es no tener demasiados dolores, ¿no?
y la belleza de la juventud, de despertar la admiración de los espectadores en las competiciones. Entonces yo creo que sí hay como dos sentidos, es decir, que tienen algo en común, pero que podrían, a lo mejor eso te podría servir como esa distinción, ¿no? Y luego yo no conocía, de hecho estuve también tratando de buscar ahorita, pero no lo encontré, ese texto de tópicos que tú mencionaste de la belleza, porque sin efecto la belleza es homónima, entonces, ese texto de tópicos aplícalo a Nicomaquea y te serviría, y, digamos, es un texto que te podría, es decir, que puedes aprovechar, pero que también puede dificultarte, ¿no? Es decir, bueno, hay una belleza física, que es la belleza del hombre que pelea en guerra, y otra belleza, que es la belleza del hombre virtuoso, pero son dos bellezas, son belleza por homonimia. Pero no encontré esa cita, digo, que tú citaste, no lo encontré, pero yo creo que ese es el texto clave, ese es el pasaje claro, digo, luego podría, tópicos también no hay que tomárselo al pie de la letra porque son ejercicios, pero ese pasaje me parece absolutamente crucial para la belleza. Yo creo que tienes un súper tema. Yo ahí, y la vez que yo aprendí mucho viendo algunos de estos temas, ¿no? Y bueno, pues muchísimas gracias. En fin, son ideas que se me ocurrieron, ¿no? A lo mejor de esto, no sé qué piensas. No, doctor, muchísimas gracias. De hecho, quería preguntarle, dice que hay dos sentidos de belleza en la Nicomaquea, la belleza del cuerpo y ¿cuál sería el otro? La belleza, la belleza de la acción moral, que es bella porque es proporcionada, porque es un término medio. O sea, ¿qué es lo que tiene? A ver, ¿cuál sería lo que tiene en común la belleza? Proporción, ¿no? Es decir, eso está en proporción. Y el cuerpo bello es bello porque es proporcionado, y la acción moral es bella porque es proporcionada, y es proporcionada porque es un término medio. Es un término medio. O sea, creo que ese es la distinción. el común denominador, y al mismo tiempo la distinción, que no es lo mismo la proporción de un cuerpo que la proporción de la acción, pero ambas generan una belleza. Ahora, la proporción de la acción moral no, no implica, por decir, no es que una acción no es sinónimo de felicidad. Esto es, o sea, la acción bella te puede redundar la felicidad, pero a lo que tú decías de que qué es lo que hay en una que no hay en otra, es al menos, tendría que trabajarlo yo un poco más por lo que tú acabas de decir, pero al menos este componente de satisfacción o de plenitud interior, ¿no? Para ponerlo en un ejemplo, la muerte de Aquiles, o bueno, la venganza de Aquiles es bella, pero no es feliz, ¿no? No es una acción, creo que no es una acción feliz, ¿no? Pero bueno, no sé si te sirve. Yo también ya jugué. No, está muy bien. Jugué con muchas piezas. Claro, sí, hay muchas piezas ahí del rompecabezas y tengo que poderlas ordenar, ¿no? Pero está muy bien, de eso se trata. Y lo de los animales, tienes una idea ahí como muy, muy bonita que podrías trabajar muy pronto, ¿no? Porque ya hiciste parte del trabajo. No, pues muchísimas gracias, doctor. Me sirve mucho lo que me han dicho. Sí, gracias, Doc. Viviana,
que nos visita desde Buenos Aires, que allá pobre, allá ya es muy noche, y se dio el tiempo para estar acá con nosotros. Y además el calor, sí, Viviana y yo platicábamos y le digo, no, yo me estoy muriendo de frío, y ella, no, yo me estoy muriendo de calor. Quiere hacer, y después de Viviana yo quiero hacerte también una preguntilla y listo. Sí, aquí estamos con calor, sin agua, sin luz, así que quizá en algún momento se interrumpa. Hoy tuve todo el día cortes, así que espero poder formular mis comentarios. En realidad, bueno, gracias por la exposición y por invitarme también, Roberto, y verlo siempre es un gusto. Algunos comentarios respecto a lo que decía el doctor Sagal, en la poética, el tema de los animales, digamos, uno puede rastrear todo el texto a través de las referencias a los animales. De hecho, hay un artículo de David Gallup, Animals in the Poetics, que creo que es de 1986, no recuerdo bien la fecha, pero me parece que es por ahí, que bueno, que precisamente trabaja todas esas referencias a los animales en la poética, que precisamente siempre remiten a la idea de proporción, ¿no? A la extensión que debe tener la tragedia, entonces al uso de los animales o de repugnantes o de cadáveres, entonces está muy justamente en un texto que remite a la idea de belleza, como, aunque no está tematizado como tal en la poética, la referencia a los animales es recurrente. Respecto a la eudaimonía, me parecía importante hacer algún comentario, que es un estado excepcional también, que la eudaimonía en su sentido más alto es algo que no se llega, aún los hombres que tienen todas las condiciones para ser feliz, no son felices todo el tiempo, entonces esa perfección es excepcional, esos estados de eudaimonía, eso también me parece importante. Y otra cuestión, que lo trabajé bastante desde Política 8 y la musiqué, es que el arte, y ahí es donde por lo menos yo hasta ahora vi más evidente, la musiqué es condición de la eudaimonía, o sea, nadie puede alcanzar ese estado más perfecto si no experimenta, o sea, forma parte de la formación de los ciudadanos, lo que Leonardo bueno, tienen que tener formación militar, educados en la educación tradicional, y a la vez experimentar la educación musical y alcanzar las formas más altas de la educación musical, y acá hay un aspecto que yo no he trabajado, pero que me parece muy sugestivo, que precisamente de las tres funciones de la musique, que es la lúdica, la más baja, la ética, que es la que le sigue, y la función más alta, que sería la ociosa, no tiene que ver con lo ético, o sea, que la función más alta del arte musical no tiene que ver con la virtud, sino que trasciende, o sea, la presupone a lo ético, pero no es lo ético lo más alto, sino el propio ejercicio de esa función, de lo musical, ¿no? El ejercicio de la musique por sí misma es el fin más alto que tiene. Entonces, y cuando hay algunas referencias a lo bello y a lo útil, digamos que parecería que las formas éticas del ejercicio de la musique tienen que ver con lo útil, pero la forma más alta es esa belleza que no tiene otro propósito más allá de sí misma. Entonces, ahí también, por lo menos yo lo trabajé de Política 8, pero no lo desarrollé, es que habría una forma más alta del arte musical y por ende de la belleza, que me parece interesante. Es un tema que está muy subrepticiamente en algunos pasajes de Política 8.5, pero bueno, lo traigo porque aunque no lo trabajaste, Rómulo, es algo que me parece interesante como para pensar una forma más elevada de la belleza por ahí, o de la noción de kalos, ¿no? Esos eran los tres comentarios que quería hacer, no son estrictamente preguntas, pero como te estaban haciendo sugerencias, me parecía un aporte desde lo que yo vengo trabajando y bueno, lo que pueda colaborar también en tu trabajo, estoy a disposición. Gracias, Viviana. ¿Quién fue el autor que me recomendaste, el de los animales y la poética? Sí, es un relevamiento a propósito de lo que decía el doctor Sagal. Me acordé de un artículo, yo igual también trabajé el tema de los animales, pero hay un artículo de David Gallup, Animals in the Poetics,
que creo que es del 86, lo cita Halliwell en su traducción de la poética. Es viejo, pero hay algunos, creo que después hay algún otro trabajo más, tendría que buscar material, pero ese es el más clásico que me acuerdo sobre los animales que son constantemente mencionados a lo largo de ese texto, y como te lo recomendó el doctor Sagal, me pareció que podía servirte. Muchísimas gracias. No, pues sí, son diferentes aspectos, ¿no? De un desarrollo que se puede dar, por ejemplo, ahorita en el arte, lo que estás mencionando de la música, pues sería muy diferente al político, al sabio, ¿no? O sea, no se puede unificar el mismo modelo para todos, ¿no? Sino que tendríamos que pensar a quiénes aplicar el término de eudaimonos, a quiénes sí, a quiénes no, ¿verdad? Por ejemplo, esto que dices del músico, perdón, cerraste tu micro, Viviana, cerraste el micro. No te oyes, Viviana. Está cerrado tu micrófono. Perdón. Ahora sí. Sí, perdón, disculpen, pensé que lo había silenciado. Que en su sentido más alto, por lo menos de lo que se desprende de esos pasajes de Política 8, yo creo que efectivamente el político, Aristóteles pretende que en la figura del político, el sabio, se reúnan todas esas virtudes. Es muy alto y creo que casi imposible de lograr, pero su modelo educativo procura eso, que sea un hombre en un punto excepcional, que en algún momento va a tener esa virtud más alta, no siempre, ¿no? A lo largo de toda su vida, pero que reúna todas esas virtudes y el ejercicio de la música, el ejercicio de las actividades militares, el desempeño cívico, las responsabilidades políticas. Me parece que sería casi excepcional que en algún momento logra esa eudaimonía perfecta, ¿no? Teleia, completa, pero bueno, suena extraño, pero el modelo educativo apunta hacia eso, claro, hacia esa perfección más alta, por lo menos es lo que entiendo yo, no sé. Sí, no, muy bien. Muchísimas gracias, Viviana. No, gracias a vos. Todo me sirve, todo lo que me han dicho. Gracias, Viviana. Y ya para cerrar, pues aviento yo un comentario con pregunta que a mí, igual que a Virginia, me suenan más, o sea, tu exposición me sonó más a ecos platónicos o sea, que otra cosa, porque, como bien dijiste, mucho de todo esto ya, o sea, ya está mencionado en Platón. Y sobre todo, o sea, en cuanto empezó tu exposición, me empezó a taladrar una idea en la cabeza, una frase de Timeo, donde Platón dice, todo lo bueno es bello y lo bello no es desproporcionado, ¿no? O sea, esa es Timeo 87C, 3.4. O sea, me parece que ahí tienes como que un piso para explorar, ¿no? O sea, porque, como ya decía Sagal, pues todo el tema de la proporción es lo que genera en los griegos la base de la belleza. O sea, y ahí está de base este binomio, ¿no? O sea, Caluca-Gazos, porque todo lo bueno es bello y lo bello no es proporcional. Uc ametrón, ¿no? Dice Platón ahí. Entonces, creo que esto lo puedes perfectamente seguir explorando hacia el tema de la arete, que citaste a Jäger, y si mal no recuerdo, ese pasaje de la paideia de Jäger luego sigue hablando de cómo esta arete genera una predisposición interna que provoca una transformación espiritual a través de la paideia. Entonces, ahí es donde logras que el hombre sea bello, no en el cuerpo, sino, como decía el doctor Sagal, en las acciones, ¿no? Tenga una alma proporcionada, ¿no? O sea, genere las virtudes como una proporción dentro del alma. Y pues yo con esto, o sea, te dejo, no sé si quieras comentar algo, agregar algo.
No, gracias Roberto. Pues tengo que seguirle pensando, ¿no? Porque si es solo un eco platónico, entonces, ¿qué es lo propio de Aristóteles, no? Pero sí, o sea, habría que precisar justo estos conceptos de la proporción y el meson, el término medio, la mesura, etcétera, ¿no? La mesura como punto medio en las virtudes. Claro. Y poder especificar pues los distingos, ¿no? Porque yo mismo hice como una rápida revisión de cómo aparece la Calocagati antes de Aristóteles, y bueno, pues ahí está su antecedente primero, que es Platón, ¿no? Entonces, Sí. habrá que decir en qué está la diferencia, qué tanto toma de Platón y qué tanto es del propio Aristóteles, ¿no? De su propia cosecha. Sí, porque además hay algo que me parece ahí interesante, digo, no, ya no es tu tema, ya no, Claro. pero sí, por ejemplo, parece que por Eudoxo y por Proclo, Platón fue el primero que empezó a hablar de la proporción áurea, ¿no? O sea, de la proporción ya como phi, ¿no? Como el número que hoy conocemos que desarrolló Euclides. Proclo en un comentario precisamente a los elementos de Euclides, haciendo notar que parece que todo eso ya lo decía Platón. O sea que, y pues si lo decía Platón, lo sabía Aristóteles. O sea, creo que eso es algo a explorar también que podría ser interesante, porque el término medio, como lo dijo el doctor Zagal, pues es proporción justa. O sea, es eso, o sea, todo está en la proporción. Y sí tenían como una obsesión por la proporción los griegos, que Sí. yo comparto, pero está padre, ¿no? Leo quiere agregar algo aquí. Sí, perdón, es que estoy en la UP y acá el internet se me ha cortado en varios momentos y me he quedado como que los escucho un poco cortados. Viviana, tú señalabas que hay tres usos de la música: el lúdico, el ético y el ocio. ¿Eso tú lo sacas del libro octavo de la política o de dónde infieres estos tres usos? Sí, sí, lo saco de Política 8, capítulos 5 y 7. 5 y No, y 7. en el 3. Sí, no, capítulo, el libro 8, capítulos 3, 5 y 7. Ahí están, se pueden reconstruir. Incluso hay un pasaje que parecen 4 usos, pero porque incluye a la catarsis como una función. Pero eso es toda una discusión. Hay un artículo de Pierre Destrez sobre eso. Me sirve un montón esa referencia. Justo, yo lo que quería era el tema de la catarsis. Me acabas de ayudar, no te imaginas cuánto para una cosa que estoy investigando. Mil gracias, Viviana. Y lo otro No, que de te iba a nada. decir, Rómulo, rapidísimo, que se me olvidó mencionar, hay una cosa, y esto le interesa a Roberto, eh, en el pseudoplatónico de las definiciones, la calocagatia se define, ojo, como hexis proaeretiqueton beltiston. Esto es genial porque primero, esto definitivamente no es de Platón, ahí hay un buen argumento para decir estas definiciones definitivamente no son de Platón, pero ahí hay una cosa muy valiosa que te permite conectarlo con Aristóteles. El concepto de proaéresis es un concepto filosóficamente de Aristóteles y solo de Aristóteles. Entonces, que se esté definiendo la calocagatía como una disposición habitual a elegir lo mejor, bueno, esto, o sea, a eso le puede sacar un montón de provecho. Esa definición no la pudo haber dado Platón nunca. Esa definición es de cuño aristotélico y repito, te puede servir también para tu investigación. Yo alguna vez la encontré, la revisé y ahorita sobre la marcha me acordé. Es una cosa muy interesante esta definición, la disposición habitual de elegir deliberadamente aquello que es mejor. Esa es la calocagafía. Eso suena muy bien. Sí, muy aristotélico. Pues 100% aristotélico. no conozco ese texto, lo voy a revisar. Muchas gracias, Leonardo.
Te paso la referencia exacta si quieres. Sí. Eso es definiciones 402E8. Perfecto, no, muchísimas gracias. Pues eso es oro molido. Muy Gracias bien, a ti. Leonardo, muchas gracias. Y Gracias a ti y todos. gracias, Viviana, por la respuesta. Pues, y... ¿Podés repetir la de definiciones? sí. Perdón. El Estamos pasaje pasando referencias. es 412E8. 12. Muchas gracias, Leonardo. No, gracias a ti. Gracias. Y bueno, pues nunca mejor que en este momento decir qué belleza de comentario, Leo, para cerrar esta charla, este seminario, ¿no? Muchísimas gracias a todos. Espero que pasen buena tarde. Nos estaremos viendo en un mes por acá. En un mes le toca al doctor Patiño hablar sobre el Ateneo de la Juventud y la estética y la educación, ¿no? Pues bueno, gracias. Gracias, Rómulo. Gracias a todos por sus Gracias a intervenciones, todos. su participación, su Gracias. presencia. Hasta luego. Nos vemos. Que estén Bye. bien. Buen fin de semana. Bye.